instante muy concreto que quizás conoces bien. Alguien sobre el tono y algo en ti se encoge, se hace pequeña. Y en ese mismo segundo, antes de que puedas pensarlo, ya estás cediendo. Tiene razón, como tú digas, aunque por dentro algo seguía sin estar de acuerdo. ¿Y si ese encogerte no fuera en el fondo sobre el otro? ¿Y si fuera sobre una pregunta mucho más antigua que tú misma quizás nunca has terminado de responder? Si de verdad supieras lo que mereces sin tener que pedirlo, ¿te seguirías encogiendo igual? De eso quiero hablarte hoy. De la diferencia entre saber que mereces tu lugar y sentir en el cuerpo que lo mereces. Bienvenida a Volviendo a ti. Encuentra tu paz y armonía. Soy la doctora Claudia Ben, psicóloga y coach de fortalecimiento interior, acompañando a mujeres como tú a reconectar con tu esencia y vivir desde quien verdaderamente eres. Estoy aquí contigo para ofrecerte algo que quizás llevas mucho tiempo sin darte, un lugar tuyo, un refugio para ti donde encontrar tu paz, tu armonía y desde ahí volver a ti. Cada lunes voy a estar aquí contigo, en este espacio pensado para ti, para acompañarte a descubrir tu esencia y caminar de regreso a ti misma. La semana pasada te dejé con una pregunta incómoda. ¿Qué precio has estado pagando sin darte cuenta por mantener contentos a todos los demás? Y también te anuncié que hoy iríamos un paso más allá, hacia algo que sostiene todo lo que hemos hablado hasta ahora: la dignidad, el merecimiento. Porque los límites por sí solos no bastan si por dentro sigues creyendo que no tienes derecho a sostenerlos. Hoy quiero hablarte de eso, de construir esos límites no desde el miedo, sino desde el respeto, el que te debes primero a ti y el que después, casi como consecuencia, empieza a pedirle también a los demás. Puede ser que la palabra merecimiento te resulte un poco abstracta, casi teórica, pero no lo es. El merecimiento no es un concepto. Es algo que se nota en la forma en que te tratas a ti misma cuando nadie te está mirando. Y quiero detenerme un momento en la palabra dignidad, porque merece más que una mención de paso. Dignidad no es lo mismo que autoestima, ni que confianza, ni que fortaleza. Es algo más silencioso que todo eso. Es la conciencia tranquila de saber lo que mereces, sin tener que levantar la voz para pedirlo, sin tener que demostrarlo primero con lo que haces o con cuánto das. Está contigo incluso en los días en que te equivocas, en los que no llegas a todo lo que te propusiste, en los que ni siquiera te sientes fuerte. No depende de tu rendimiento, no depende de que alguien más la reconozca o te la conceda. Es tuya, simplemente porque eres. La dignidad no se gana. No es un premio que recibes después de portarte bien, de dar lo suficiente, de complacer a todos sin quejarte. La dignidad ya es tuya desde antes de que hicieras nada para merecerla. Y desde ahí nacen algunas cosas muy simples que quizás nunca te habías permitido nombrar. Tienes derecho a cambiar de opinión, sin que eso te vuelva alguien poco confiable. Tienes derecho a equivocarte sin que un error borre todo lo demás que eres. Tienes derecho a decir no lo sé, sin sentir que eso te hace menos capaz. Tienes derecho a que te traten con respeto, no como premio por portarte bien, sino simplemente
porque eres tú. Y tienes derecho a que te valoren por quién eres, no solamente por todo lo que haces por los demás. Y aquí aparece algo que quiero que quede claro. La dignidad no vive solamente hacia adentro. Cuando empiezas a reconocer la tuya, algo distinto empieza a pasar también en cómo te relacionas con los demás. Porque dejas de necesitar que el otro ceda para que tú puedas existir en la conversación. Y puedes sostener tu lugar sin que eso signifique borrar el suyo. Eso es en el fondo el respeto mutuo. No que tú cedas siempre, ni que el otro tenga que hacerlo siempre. Es que los dos lugares, el tuyo y el suyo, puedan existir al mismo tiempo sin que uno tenga que desaparecer para que el otro quede en paz. Y aquí está lo que quiero que te lleves de hoy. Tu dignidad no se negocia con tal de mantener la paz. Porque esto importa mucho más de lo que parece. Cuando dejas que tu dignidad se negocie, cediendo una opinión, callando un desacuerdo, disculpándote por sentir lo que sientes, no solo pierdes terreno hacia afuera, pierdes terreno hacia adentro, contigo misma. Y ese terreno, una vez que se cede, cuesta mucho más recuperarlo de lo que costó entregarlo. Puede ser que sin darte cuenta hayas aprendido a leer un tono de voz elevado como una señal de peligro, aunque no siempre lo sea. Porque cuando alguien que quieres alza la voz, tu cuerpo no se detiene a analizar de dónde viene ese tono. No preguntas si es enojo, o angustia, o impotencia, o simplemente la urgencia de sentirse escuchado. Solo registra el volumen, la firmeza, y en ese instante algo en ti se contrae, como si retrocedieras por un segundo a una versión mucho más chica de ti misma. Y ahí, sin decidirlo conscientemente, cedes. No porque estés de acuerdo, sino porque en el fondo hay un miedo mucho más antiguo. Miedo a que se enoje. Miedo a que si sostienes lo que piensas, algo entre ustedes se rompa. Miedo en el fondo a dejar de ser querida si dejas de ser la que nunca da problema. Lo que pocas veces alcanzas a ver en ese momento es que ese tono que interpretaste como amenaza muchas veces no nace del enojo hacia ti, nace de otra parte, de la propia angustia de la otra persona, de su impotencia, de su manera, a veces torpe, de intentar ser escuchada. Y aún así, tu cuerpo reacciona igual y te apagas igual. El problema es lo que pasa después. Porque cuando cedes así de golpe sin pensarlo, el desacuerdo no desaparece, solo cambia el lugar. Deja de ser una conversación con el otro y se convierte en un resentimiento que cargas tú sola, muchas veces durante horas e incluso días, mientras la otra persona ya siguió con su vida, sin siquiera saber que ese resentimiento existe. Puede ser que el merecimiento se note en cosas mucho más pequeñas de lo que imaginas. En cómo pides disculpas por ocupar espacio en una conversación, aunque nadie te lo haya pedido. En cómo minimizas un logro tuyo en la misma frase en lo que lo cuentas. No es para tanto, dices, antes de que alguien más pueda decírtelo. En la manera en que revisas 2, 3 veces un mensaje antes de enviarlo, no por cuidado, sino por miedo a que algo en tu tono moleste a alguien. Se nota en el estómago que te aprieta un poco cuando alguien te hace una pregunta directa y tú, en lugar de responder lo que piensas, respondes lo que crees que esa persona quiere escuchar.
Se nota en esa sonrisa que sostienes de más, incluso cuando algo por dentro no está de acuerdo con lo que se está diciendo. Se nota en cómo después de una conversación difícil te quedas repasando cada palabra que dijiste, buscando en el momento exacto en el que, según tú, hiciste algo mal. Y se nota sobre todo en esa vocecita interna que aparece justo cuando alguien te trata con menos respeto del que mereces. Y que en lugar de defenderte te dice, bueno, tampoco fue tan grave. Seguro exagero. Mejor lo dejo pasar. Esa vocecita no está protegiéndote. Está, sin que te des cuenta, entrenándote para necesitar cada vez menos de lo que ya mereces. Quiero contarte una historia que conozco de cerca. Es la historia de una mujer a quien voy a llamar Rosa María. Es una noche entre semana cualquiera. Ha sido un día largo y por primera vez en toda la semana, Rosa María se permite sentarse a cenar sin revisar el celular, sin pensar en lo que falta por resolver mañana. Durante la cena, su pareja menciona una decisión ya casi anunciada como un hecho sobre el destino de las próximas vacaciones familiares. Rosa María siente casi de inmediato que no está de acuerdo y por primera vez en mucho tiempo decide intentarlo distinto. Junta el valor y en lugar de sí, mi amor, que normalmente sale solo, ofrece una alternativa. Su voz sale un poco baja, casi pidiendo permiso para tener una opinión propia. Su pareja sube el tono. Rosa María no alcanza a distinguir en ese momento de dónde viene. Solo sabe que ahora es más fuerte, más firme. Y algo en ella se encoge. Se siente pequeña, como si por un instante volviera a una versión mucho más chica de sí misma. Y ahí, sin decirlo conscientemente, retrocede. Tienes razón, como tú digas. El ambiente se calma. Para él, ahí termina. Para ella, apenas empieza otra cosa. Porque lo que sigue no es paz, es el coraje que se queda. Más tarde, mientras lava los platos, todavía siente el peso de ese tono en el pecho. Al día siguiente sigue ahí, no porque él haya vuelto a alzar la voz, sino porque ella no ha soltado el momento en que lo hizo. Se dice a sí misma que ya pasó, no fue para tanto, y aún así sigue molesta, sin saber bien con quién. ¿Con él? ¿Por haber subido el tono? ¿O consigo misma por haberse apagado tan rápido? Y en la cama con la luz apagada, él se duerme tranquilo, sin saber que a su lado hay un desacuerdo entero que nunca se dijo del todo. Lo que fue apareciendo poco a poco en el trabajo que hicimos juntas es que ese miedo no nacía de esa noche en particular. Venía de mucho antes, de una historia entera de haber aprendido que su lugar en el amor dependía de no incomodar. Y ese miedo no distinguía de dónde salía el tono del otro. Reaccionaba igual, se apagaba igual, viniera de donde viniera. Lo que nadie ve, ni siquiera su pareja, es que ese pequeño ceder de una noche entre semana no es un hecho aislado. Es la misma escena repetida durante años, con distintos temas y el mismo final. Ella doblegándose, guardándose el desacuerdo, cargando sola el resentimiento de algo que nunca llegó a decir del todo. No es maltrato. No hay en esta historia una intención de dañarla. Es algo mucho más cotidiano y quizá por eso mismo más difícil de ver. Dos personas que se quieren
y una dinámica en la que uno sube el tono cuando se angustia y la otra se apaga para no incomodar, sin que ninguno de los dos, casi nunca, hable de lo que realmente pasó. Y aquí es donde aparece con toda claridad lo que hoy llamamos dignidad. Porque la dignidad no es exigir, no es alzar la voz más fuerte que el otro para hacerte valer. Es algo mucho más silencioso que eso. Es la conciencia de saber lo que mereces sin tener que pedirlo. Rosa María no necesitaba ganarse el derecho de sostener su opinión aquella noche. Ya era suyo, desde antes de sentarse a esa mesa. Lo que le faltó en ese instante no fue el derecho a decir lo que pensaba. Fue la certeza por dentro de que ya lo tenía. Vivir desde esa certeza no significa que el otro deje de alzar la voz de un día para otro, ni que cada desacuerdo vaya a resolverse sin ninguna fricción. Significa algo más profundo. Dejar de medir la armonía por la ausencia de conflicto y empezar a medirla por tu capacidad de seguir sosteniendo lo que piensas, sientes, crees, incluso cuando lo que dices incomoda por un momento. Se trata de tu presencia, de tu propia opinión y de tener tu propio lugar en este mundo. Eso no se construye de golpe. Se construye instante a instante cada vez que eliges escuchar lo que sientes antes de apagarlo. ¿Reconoces esa sensación de encogerte por dentro aunque nadie te lo esté pidiendo? Ese instante en que decides sin decidirlo de todo que es más fácil ceder que sostenerte. Si es así, quiero proponerte algo para esta semana. Esta semana te invito a algo pequeño, pero no fácil. Elige un solo momento, no todos, solo uno, en el que sientas ese impulso automático de ceder, de decir que sí cuando por dentro estás diciendo que no. Y en ese momento, antes de responder, date 3 segundos, solo 3. No para cambiar lo que vas a decir necesariamente, sino para preguntarte en silencio, ¿esto que estoy a punto de ceder, lo estoy cediendo porque de verdad estoy de acuerdo o porque tengo miedo de lo que pase si no lo hago? No necesitas actuar distinto todavía. Solo necesitas por primera vez escuchar la respuesta. Hoy hablamos de algo que muchas veces pasa desapercibido. La forma en que decidimos, sin darnos cuenta, cuánto merecemos sostenernos a nosotras mismas. Tu dignidad no es algo que ganas portándote bien, ni algo que se negocia con tal de mantener la calma en casa. Ya es tuya. Y aprender a sostenerla no te aleja de quien quieres. Te permite seguir siendo tú, incluso cuando eso incomoda por un momento. Y si sientes que algo de lo que escuchaste hoy quiere ir más profundo en ti, recuerda que este podcast es solo el comienzo del camino. Hay mucho más por descubrir. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, suscríbete al podcast y compártelo con alguna mujer que también quiera volver a sí misma. Si quieres escribirme, encuéntrame en Instagram, @DRAClaudiaBen o a claudia.ben @cinsen.com. Todos los enlaces están en las notas del episodio. Gracias por estar al otro lado. Y antes de despedirme, te dejo una pregunta para esta semana. ¿Qué piensas que tienes que hacer o dejar de hacer
para vivir con mayor dignidad. No tienes que contestarla ahora, solo déjala estar. Y la próxima semana quiero cerrar este bloque llevándote un paso más allá. Vamos a hablar de cómo se siente en el cuerpo y en la vida diaria empezar a integrar todo esto. Cuando sostener tu dignidad y tus límites deja de ser un esfuerzo y se convierte poco a poco en tu manera natural de estar en tus relaciones. El próximo lunes estaré aquí contigo. Hasta entonces, vuelve a ti.